permitidos. O sea, no es posible, sino que dice si fuese posible. Pero no somos engañados por eso, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él nos va afianzando en su palabra. Entonces, hermanos, el estudio de la palabra de Dios es muy importante en la vida cristiana. Así pues no andamos creyendo cualquier cosa y nos afianzamos también, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces para pedirle al Señor que nos permita ser cautivados por su palabra y que podamos aprender. Señor Dios Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es grande. Señor, te queremos pedir que esta noche solamente, sencillamente, simplemente te glorifiques tú. Que toda la gloria y la honra, Señor, de todo sea solo para ti siempre. Te pedimos que nos ayudes a aprender, que nos ayudes a crecer, que tu Espíritu Santo pueda cautivar nuestras mentes, nuestros corazones, porque Él es el encargado, Señor, de la edificación de la iglesia, Señor. Así que te pedimos que podamos, Señor, ser afirmados en tu roca, que podamos construir con materiales buenos, edificar con materiales buenos, Señor, y que seamos cristianos más firmes, Señor. Que no nos muevan las emociones, Señor, que no nos muevan los sentires engañosos, sino que siempre tu palabra se pueda anteponer, Señor, a todo aquello que nos pueda querer hacer desviarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo número 11, quisiéramos leer esta noche. Versículo número 29 vamos a leer. Hebreos capítulo 11, verso 29. Hebreos, hermano, está casi al final de la Biblia, ¿lo tiene? Leemos en el nombre de Jesús. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. Solo eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Estos últimos jueves hacia atrás, hermanos, se ha estado estudiando lo que es los dones del Espíritu Santo, y se estudió pues los dones de inspiración y se estudió también los dones de revelación, y no se pueden estudiar todos de un solo porque es bastante recorrido, como así lo decimos, ¿verdad? Y pues hoy toca estudiar ya los últimos 3 dones, que son los dones de poder, que en total son 9 dones, hermanos. Entonces hoy vamos a estudiar estos otros 3 dones, que son los dones de poder. Y los dones de poder, hermanos, son aquellos dones que Dios permite que se realicen para hacer obras portentosas. Es decir, que estos dones, hermanos, se salen de lo común, se salen de lo normales para hacer cosas
sobrenaturales, pero en un sentido de que, por ejemplo, son cosas que no se ven en lo cotidiano, no se ven de manera común, o sea, son dones que son realizados de manera esporádica. No es algo que Dios lo hace continuamente, porque si se hiciese continuamente, esto haría de que fueran tan comunes que para nosotros ya no fueran portentosos, ¿verdad? Ni fuera de lo normal. Porque son dones, hermanos, donde se rompen muchas veces las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, por ejemplo, como cuando el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. O sea, eso es algo que físicamente es imposible, no es tan fácil de hacerlo, ¿verdad? Es decir, que un ser humano va a salir caminando sobre las aguas, es algo que si alguien lo quisiera hacer tendría que tener una velocidad exagerada y tendría que ser corriendo. Pero la Biblia dice que el Señor no iba corriendo, sino que iba caminando, o sea, iba de manera tranquila sobre las aguas. Y para que alguien pudiera pasarla, como le digo, tendría que ser corriendo y a una velocidad fuera de lo que se podría decir caminar. Entonces son cosas, como le digo, fuera de lo normal, fuera de lo común, que no se ven de manera continua, o sea, no son frecuentes. Y estos dones, esa es la diferencia, hermanos, de los dones anteriores, que los dones de inspiración, por ejemplo, son dones donde Dios se mueve en la iglesia de una manera constante. Si se quiere, pues cada culto hay manifestación de los dones o cada domingo, pero los dones de poder, hermanos, no es así. No se mueven así, no funcionan así. Por lo que le digo, para que no sean dones comunes y ordinarios. Los dones, hermanos, de poder también son dones, por ejemplo, hablando de los dones de sanidad, son dones que van precedidos por dones de revelación. Es decir, que para que se manifieste un don de poder, tiene primero que haber la manifestación de un don de revelación. Si no hay un don de revelación, no puede haber un don de poder. Y lo vamos a ir viendo ahí más adelante en lo que vayamos estudiando, hermanos, estos puntos. Y vamos entonces a estudiar el primero de ellos, que es los dones de sanidades. Y los dones de sanidades, hermanos, son aquellos donde el Señor provee la curación para los enfermos, pero es una curación sobrenatural. Es decir, no es una curación donde existe la intervención de medicina. No es una curación donde le aplicaron a usted una inyección o le dieron una medicina. A veces hay personas que dicen, en el nombre de Jesús me voy a tomar esta pastilla. Y se la toma y se le quita el malestar. Y está bien, yo no digo que eso está mal. Pero si se curó así, eso no es considerado, hermanos, una sanidad sobrenatural. Porque es una sanidad donde se está utilizando un medio que es de la medicina. Entonces, como le repito, una curación sobrenatural de un enfermo es aquella donde no hay injerencia de una medicina, pero tampoco es aquella donde el cuerpo, por su diseño, de manera natural, él se sana solo. Yo no sé si usted lo sabe, que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. Y eso, hermano, nosotros lo vemos cuando uno se hace una herida. En cuanto usted se hace una herida, la sangre sale de su cuerpo y está mandando una señal que hay un problema donde usted se hirió, y el cerebro automáticamente manda una orden donde empiezan los glóbulos blancos a accionarse, por ejemplo, para ver si hay infección. Y luego empiezan los glóbulos rojos a ver qué está pasando, por qué se está saliendo la sangre, y el cuerpo empieza un proceso
cuando usted se hiere, Él empieza a luchar de adentro hacia afuera, empieza a sellar. Y Él quiere cerrar esa herida para que no se salga la sangre, porque si se sale la sangre, pues viene la muerte, ¿no? Entonces Él empieza a regenerar por dentro, a luchar, a batallar entre todos. Ahí se forma un equipo para empezar a cerrar y a cerrar y a cerrar. Unos cuidando de infecciones y otros tratando de luchar por frenar el sangrado. Y se va cerrando, hermanos, y usted dice, mira, aquí ando este grano. Y el grano es la costra que termina de sellar. Entonces el cuerpo tiene esa capacidad de sellar, de regenerarse. O sea, naturalmente así estamos diseñados. Pero cuando alguien se recupera así, a través de una manera natural de su cuerpo, tampoco es una sanidad, de una manifestación de un don de sanidad, porque el don de sanidad es algo sobrenatural, que no pueden intervenir ni el diseño del cuerpo, ni tampoco una medicina, sino que es algo fuera de lo normal. Y como le digo, antes de que pueda hacerse una manifestación de una sanidad, por ejemplo, tiene que ver primero una revelación. Por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo número 3, yo de nuevo aquí traigo anotados los versículos para avanzar en el tiempo, porque el tiempo a veces, hermanos, es nuestro enemigo a la hora de la enseñanza. Entonces yo los voy a ir leyendo acá, pero también usted los puede ir corroborando. Si usted tiene la agilidad de buscar en la Biblia, pues puede buscarlo y lo va leyendo a la par mía. Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Entonces, si usted se fija, dice ahí que el hombre estaba pidiendo y le empezó a decir a Pedro y a Juan que le dieran limosna. Entonces Pedro lo queda viendo, pero Pedro no va de un solo a agarrarlo e imponerle manos, sino que se inspira a él, por así decirlo, y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Eso es, hermano, que Pedro supo que Dios iba a hacer un milagro ahí. Entonces la revelación se le es dada al que tiene el don de sanidad. Vamos a ver otro ejemplo para ir afirmando esto. Hechos capítulo 9, verso 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Ahí Pedro queda viendo a Eneas, que está postrado en su cama, y le dice: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Qué está haciendo Pedro ahí con Eneas? ¿Qué está haciendo Pedro con Eneas cuando le dice: Eneas, Jesucristo te sana? Sí, es un milagro de sanidad, pero ¿qué está haciendo Pedro con Eneas?
le está revelando que el Señor lo va a sanar. Y cuando Eneas oye eso, ¿qué es lo que pasa? A Eneas se le activa la fe y Eneas cree. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos, con nosotros siempre. A veces nosotros venimos atribulados acá al culto con un problema o con otro, y de repente el Señor habla ahí a través de sus dones. Y por ejemplo dice el Señor ahí en su manifestación, he aquí, por ejemplo dice, hijo mío, yo te digo que tu problema ha sido resuelto. O he aquí, hija mía, la sanidad viene para tu vida. Entonces la persona que está oyendo eso y siente que es para ella, se le activa la fe y dice, ahí viene ya la respuesta del Señor. Ahí viene ya la respuesta del Señor. Entonces lo que hace es como sentir paz, le entra fe de que Dios va a hacer algo y ¡pum! Dios hace algo. Hace unos días aquí una hermana me contaba que venían a una de las vigilias que se hacían, o los cultos extendidos como yo le llamo, y se le acercó una hermana a la otra y le dijo, hermana, el Señor hoy va a hacer la obra en usted, me contaba ella a mí. Y la hermana estaba padeciendo en su cuerpo de una enfermedad que solo calmantes le daban. Entonces, cuando la hermana le dijo eso, ¿qué es lo que hace ahí? Le está inyectando fe a la otra. Es decir, hay una revelación de que algo va a ocurrir. Se le activa la fe al otro. Y la hermana cuando salió, ella testifica que está sana. Ya no bebe medicinas. Entonces, antes de una manifestación tiene que haber una revelación primero. Cuando va a ser una sanidad fuera de lo normal. Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, ¿y qué dice ahí? Y viendo que tenía fe para ser sanado. Es decir, Pablo logró percibir que el hombre tenía fe. A Pablo se le reveló que el hombre tenía fe para ser sanado. Entonces, hay gente que dice, estoy decepcionada porque han orado y orado y orado y orado y Dios no me sana. Si estamos hablando de una sanidad así que quiere sobrenatural, tuvo el Señor que haberle revelado primero para que esa fe se active. O sea, muchas veces por eso nos desmoralizamos. Así como Pablo que le dijo, Señor, sáname de esta enfermedad. Y dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor. Y también Pablo tuvo su revelación. Solo que fue una revelación inversa. Y le dijo el Señor, no, Pablo, no te voy a sanar. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí fue una revelación contraria. Pero para que haya una sanidad, también tiene que haber una revelación, porque dice ahí, y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, aquí fue Pablo el que miró que aquel tenía fe. En el caso de Eneas fue Pedro que le inyectó la revelación para que la fe se le activara a Eneas. ¿Se acuerda usted de aquel hombre que llegó a pedirle al Señor Jesucristo por su hijo? Señor, sánalo. Y le dice el Señor, ¿crees que yo puedo sanarlo? Y el hombre bien gallón ahí, va bien fuerte, le dijo, sí hombre, yo creo que puedes hacerlo. Y Jesús lo estaba viendo, ¿va? Pero este hombre, hermano, él decía, sí, yo creo que tú puedes hacerlo, pero al mismo tiempo dudaba. Y usted sabe que la palabra del Señor dice que lo que no es por fe, a Dios no agrada. El que hace algo sin fe no está agradando a Dios. O sea, para agradar a Dios se ocupa fe.
Entonces le dijo, Señor, sí, yo creo que tú lo haces. Pero está dudando porque luego le dice, Señor, ayúdame a creer. O sea, sí creo, Señor, pero ya reflexionó, va. Ayúdame a creer, Señor. Porque había probado fulano, sutano, mengano y nadie había podido hacer nada por el muchacho. Sí creo, pero ayúdame a creer. Es decir, hermanos, que la revelación lo que hace es como que le inyecta fe al que va a recibir la sanidad. Y también le inyecta fe al que va a orar por esa persona. Entonces, uno no puede andarle diciendo a las personas, hoy el Señor te va a sanar, si el Señor no le ha revelado que hoy lo va a sanar. Y eso fue lo que pasó con un cantante bien famoso, con Edgardo Melgar, creo que se llama, que todo mundo le profetizaba, Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. Hasta que un día apareció un varón por ahí y le dijo, mira, le dijo, la verdad, le dijo, es que el Señor también se glorifica a través de la muerte. Y le empezó a decir sus palabras. Al contrario de los 20,000 que le decían que le iba a sanar, fue el único que le dijo. Le dio a entender y le dijo, Edgardo, lo mejor es conformarse, seguir avanzando para que tu testimonio sea de peso, de que no te rendiste a pesar de. Y de todos los que le profetizaban, pastores famosos, cantantes famosos, y que la gente se engaña y se emboba, ¿va? Porque solo porque un cantante está ahí arriba y dice, aquí dice el Señor, ay, Dios mío, el Señor me dijo. O un predicador famoso, aquí el Señor te dice esta mañana que vas a ir a España y te vas a ganar 50,000 euros. La gente se loquea, se emociona. Porque eso es lo que le gusta a la gente, que le hablen cosas lindas. Y como son famosos los que le están diciendo, son cantantes, son predicadores de televisión, la gente se excita y se emociona. Pero ¿qué pasa cuando no ocurre lo que esa gente dijo? Se desmoralizan y dejan de creer en el Evangelio. Pero esa es ignorancia, hermano. Yo no sé si usted ha visto videos de dos predicadores famosos que en el 2020 dijeron, así dice el Señor, este año es el año de victoria donde Dios te va a salir adelante, y cataplán cae la pandemia. Y muchos de los que vieron eso, muertos. Y muchos de los que vieron profecía, muertos también. Y muchos de esos sanadores que están ahí con las multitudes, venga que el Señor lo va a sanar y haciendo milagros, muertos. Y yo me preguntaba, ¿por qué no salen a la calle a hacer sus campañas y sanar a ese montón de gente con COVID? Ay, es que eran brutos pues, para irse a contaminar con ese montón de gente. Se fijan, no es a lo tonto. Se requiere una fe para que se ejecute un milagro de portento, de sanidad sobrenatural. Pero para eso, para que esa fe se active, se ocupa una revelación. Entonces, si no hay revelación, no se va a ejecutar. Si el Señor le dijo que la va a sanar, la va a sanar. Si el Señor se lo dijo. Si no, no. O sea, nosotros oramos, pero quien va a hacer su voluntad es el Señor. Quien va a decidir sanarla o sanarlo es Jesús. Nosotros lo que podemos hacer es, Padre, en el nombre de tu Hijo, te rogamos que lo sanes, que hagas tu milagro en esta vida. Pero yo, como José Martínez, no puedo andar declarando ni decretando que Dios va a hacer en su vida tal cosa. No, yo no tengo ese poder, yo no tengo esa capacidad. Nadie lo tiene, hermano. Lo único que podemos hacer es, Señor, te rogamos en el nombre de tu Hijo que hagas un milagro. Y la Biblia lo enseña clarito, ahí lo vamos a ver más adelante. Cuando a Pedro se lo llevan preso,
¿Por qué no se fueron todos los cristianos a rodear la cárcel y dar 7 vueltas para que liberaran a Pedro? ¿Se acuerda que a Pedro se lo llevaron preso al principio de la iglesia y lo iban a matar? O sea, la idea era matarlo. Ya habían matado a Jacobo y había sido un éxito de propaganda del gobierno. Ahora nos vamos a echar a Pedro para que miren que va. ¿Por qué no se fueron los hermanos allá a dar? Declaramos y decretamos que el apóstol será libre. ¿Por qué no fueron? Más o menos una idea. No. Se los hubieran llevado presos también. Ellos no podían humanamente, pero tenían uno que sí podía. Y dice la Biblia que se fueron a una casa y se encerraron a orar. Y a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Pero si usted lee esa oración en el libro de Hechos, usted ahí no va a oír ningún declaro, ningún decreto, ahí no hay nada. Ahí solo hay rogativa. Te rogamos, Padre, que te manifiestes y que en lo que te manifiestes tus milagros y tus portentos sean hechos, que tu palabra sea afirmada. Señor, te rogamos por la vida de Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Señor lo liberó, era su voluntad. Pero la iglesia fue a rogar. Pero nosotros somos fanfarrones muchas veces, sin que Dios nos haya dicho nada. Y nos gusta fanfarronear. Entonces podemos animar a la gente y decirle: hermano, péguese a Jesús, porque quien le puede sanar es Jesús. Su palabra dice que Él murió y llevó nuestras enfermedades en la cruz, pero es Jesús el que va a hacer el milagro. Nosotros no podemos andar de fanfarrones, hermano. Y máxime si no hemos tenido una revelación así como esta que miró Pablo, dice que tenía fe para ser sanado. Hace unos años, no recuerdo si balearon o le pegaron una puñalada a un hermano de una hermana de acá. Entonces cayó al hospital y el asunto es como que la cuestión esa era aquí por el vientre. Lo que le quiero decir es que cuando nosotros vamos a visitarlo y le decimos: vamos a orar por usted, sí, oremos. Entonces yo cerré los ojos y yo empecé a orar por él. Uno acostumbra a ponerle la mano en la cabeza o en el hombro, pero con mis ojos cerrados yo empecé a ver el cuerpo de él así como en un video. Y yo recuerdo que yo lo empecé a ver y yo miré que el problema de él era aquí por el estómago, para adentro, y yo miré el área que estaba ahí. Entonces yo miraba como un ejemplo así, se lo voy a decir, como que el cuerpo estaba todo en blanco y ahí se miraba como algo gris. Entonces supe que ahí era el problema de él. Entonces yo bajé un poco la mano y empecé a orar por él y empecé a orar específicamente por eso ahí. Y lo que después me enteré es que lo que nos habían dicho es que probablemente el varón este iba a morir, porque la herida le había alcanzado el páncreas y como que estaba delicado. Dije yo, por eso miraba aquí por la panza de él, dije yo así, que ahí estaba el problema. Y como yo miré aquello y oré por eso, entonces dije yo: no se va a morir, porque el Señor me llevó a orar ahí por ese pedacito de cuerpo. Y para no hacerle larga la historia, el varón allá andaba. Yo no sé hasta qué grado de riesgo estaba, pero lo que sí recuerdo y lo tengo bien grabado es que yo miré eso allá adentro en mi mente. Por darle un ejemplo, ¿verdad?, de lo que yo he vivido, que primero hay una revelación para que luego haya una sanidad. Los dones de sanidades, hermanos, la Biblia los llama, así como lo estoy diciendo yo, en plural. Ahí en 1 Corintios 12:9 dice, ahí viene la lista de dones, pero ahí el verso 9 dice, arranca y dice: a otro fe por el mismo espíritu,
y a otro dice dones de sanidades. Y esto es, hermanos, porque en los dones de sanidades hay una variedad de formas de cómo Dios sana. No es que viene alguien y es la misma figura siempre, ¿va? Y siempre hacemos lo mismo y Dios así lo sana, no. Sino que ahí la Biblia los denomina en plural porque son diferentes formas las que Dios utiliza para realizar las sanidades. Por eso dice ahí dones de sanidades. Es decir, que hoy una persona que tiene ese don, Dios puede hacer su obra de una forma y mañana por allá Dios la puede hacer de otra forma. Entonces Dios tiene así sus maneras, sus diferentes maneras. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha orado por una persona en una célula, por ejemplo, y le impone manos y el Señor la sana ahí con imponerle manos. Yo recuerdo algo que a mí me da mucha gracia. Cuando se visitó la célula, resulta que ahí estaba la señora con un gran dolor aquí en el hombro, de una manera terrible que no lo podía ni mover. Entonces le dicen los hermanos: venga, hermana, vamos a orar por usted. Y cierra sus ojos, y cerró los ojos ella, cerraron los ojos los hermanos y le impusieron manos y empezaron a orar y a orar por ella y a orar por ella y a pedirle al Señor que la curara. Y cuando ya terminan y la hermana voltea a ver su hombro, aquí le iba trepando una tarántula, una arañota así grandota, y cuando ella la mira se asustó y le hace: Dios mío, esta arañota, y empezó a hacerle el brazo así, a aventarla por allá, y cayó la pobre araña por allá y salió la araña corriendo. Y la hermana: ¿vieron, hermanos, esa araña? Y haciéndole al brazo así. Entonces digo yo, la araña tenía el don de sanidad ahí, ¿va? A mí me causa gracia, pero es de la vida real. O sea, del susto, haber dicho al Señor: pónganle la araña ahí para que el susto se le destrabe el hombro. Quedó, hermanos, chequen el acto. Entonces Dios puede hacer de la forma que quiera, hermanos. Por eso se llaman dones de sanidades. No siempre es la misma forma ni la misma figura. Son diferentes. Los dones de sanidades, es lo que yo les decía, no operan a voluntad de la persona que posee el don, sino a base de las revelaciones que Dios le da. Es decir, que alguien que Dios le ha dado ese don de sanidades, no es que él se va a acercar al que él tenga la regalada gana y va a empezar a orar y todos van a ser sanados. No funciona así. Y mire, esto lo dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Y dice Pablo, aquí se está despidiendo ya en la 2 de Timoteo, pero dice: Erasto se quedó en Corinto. Les está contando que Erasto se quedó en Corinto. Pero oiga lo que dice: y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Usted cree que Pablo tenía todos los dones? ¿Cómo no? Los tenía todos. Porque los apóstoles del Señor, estos apóstoles, tenían ese privilegio de Dios, que el Señor le dio los 9 dones a todos. Y ya lo leímos por ahí atrás, ¿va? Donde dice: y Pablo, viendo que tenía fe, Pablo tenía el don de sanidad. Allá en Corintios dice Pablo: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Tenía el don de lenguas. O sea, ellos tenían todos los dones. Y si Pablo allá miró a aquel que tenía fe para ser sanado y Dios lo usó a Pablo para sanarlo, ¿por qué aquí dejó enfermo a Trófimo en Mileto?
Porque Pablo no agarró y le dijo, venga Trófimo, voy a orar por usted para que ahorita reciba sanidad. No, dice, lo dejé enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Porque el don no opera voluntad de la persona, opera la voluntad de Dios. Y si Dios no se lo revela a alguien que el otro va a ser sanado, o a él no Dios se lo revela que él va a ser sanado, se lo llevó la chula, como decimos en buen hondureño, ¿va? O sea, eso que usted mira, sanidades masivas, es muy difícil. A veces son como avivamientos que Dios trae. Pero esos que andan inventando, que por todo el que ora ahí, es mentira, hermano. Hay mucha gente defraudada por eso. Pablo, que era Pablo, está dejando uno de sus compañeros enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Porque el don no opera voluntad ni de un apóstol. Tiene que haber una revelación primero. Para que no nos dejemos fantasear por algunos que se llaman profetas y apóstoles, ¿va? Y solo porque tienen buen Photoshop y pagan sus ediciones y tienen buen trabajo psicológico en la palabra, y otros que ya ni la palabra usan, ¿va? Sino que es puro trabajo psicológico. Tengamos cuidado, hermanos, no nos dejemos engañar. La palabra es la palabra. Y gritar cualquiera grita. Y la gente se emociona cuando hay un predicador gritón. Ese tiene la unción. Y a veces está más perdido que Adán en el Día de las Madres. Hay que tener cuidado. Entonces, Pablo, que era Pablo, lo está dejando enfermo. O sea, no es algo que se mueve al antojo de la persona. Es algo que Dios tiene que decir. Levántate y ve donde fulano, como cuando Pablo quedó ciego. Allá llegó el Señor donde el discípulo y le dijo, levántate, que allá en la calle de la derecha, si no mal recuerdo, que así se llamaba, o la derecha, ahí está uno que se llama Saulo. Y él, oiga, qué interesante esto. Y aquí se lo confirmo, mire, dice, él ha visto en visión que tú llegas y le impone las manos y él recibe la sanidad. Pablo ha visto en visión, le dice, que tú llegas. Pero mire qué macizo esto, así como decimos nosotros, los chavalos aquí en Honduras. Pablo ha visto en visión, pero el Señor también le está dando la revelación al que va a ir a orar por él. O sea, es doble el asunto. Y viene aquel que el Señor está hablando y le dice, no, Señor, yo ahí no voy. Si ese no es el que anda matando cristianos, me estás mandando al nido. Ese me va a agarrar y me va a matar. No, hombre, le dice, no. Ya yo hablé con él, ya me senté, ya hicimos una sesión, hasta le pegué su trompada. Ya entendió. Anda, porque ese va a ser instrumento mío útil. Y él vio que vos ibas, y como él te vio vos tenés que ir. Cuando el Señor le dice a usted que va a hacer algo, hermano, lo va a hacer, así sea en el nido de la delincuencia. Y no le van a hacer nada, ni le van a tocar un pelo. Amencito. Entonces, hermano, eso es lo bonito de vivir pegado a Dios, que Dios habla, todavía habla. El problema es que nosotros tenemos los oídos cerrados ya. Lastimosamente a veces el Señor está gritando desde esa puerta, caminen para la derecha, y nosotros vamos para la izquierda obsesionados. Entonces tenemos que acercarle y decirle, Señor, dame tus revelaciones. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Ayúdame. Amén. Luego, hermano, está la operación de milagros. Ese es el otro don. Y la operación de milagros, hermanos, es el don donde
se altera el orden natural de las cosas, como le decía yo al principio. Hechos capítulo número 8, verso 39. Cuando subieron del agua, oiga, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Baja Felipe con el eunuco a bautizarlo y cuando sale del agua, nomás sale el eunuco. Felipe solo le ayudó a enderezarse y que quedara parado. ¡Pum! Desapareció Felipe así. Porque dice ahí que fue arrebatado. O sea, esa es una teletransportación, le llamaríamos nosotros, ¿verdad? Solo haber dicho, Señor, solo que quede el eunuco parado para que no se vaya a asustar y se vaya a ahogar. Y nomás aquel queda parado, dice el Señor, arrebata a Felipe, es decir, lo arranca de ahí y Felipe aparece allá en Azoto. A saber Felipe qué dijo, pucha, y el eunuco y el agua que se hicieron, va. Y ondeando yo aquí, ¿en qué año estoy? Ha de haber dicho Felipe. Viajé en el tiempo, ¿qué pasó? No, solo viajó del lugar, pero eso es algo fuera de lo normal. Hace años iba una señora cruzando la calle. La familia de ella es cristiana y ha orado por ella añales. Ella no quiere aceptar al Señor. Me cuentan ellos a mí esta historia. De repente dice que viene una rastra y la señora no se fijó. Y la señora se mete a la calle y la rastra pega unos semejantes frenazos, pero siempre se dejó ir. Usted sabe, un carro de esa magnitud, el peso, no es fácil pararlo. Y dice que miraron a la señora cuando iba debajo de las llantas, pasándole la rastra por encima. Y la rastra se logra parar allá, se baja el motorista y viene a la calle y todo el mundo gritando y buscando a la señora, y la señora, y la señora, y la señora. Y la señora parada al otro lado de la calle, viendo así todo el espectáculo. Haber dicho, ¿y esta bola de locos qué les pasó? Y toda la gente vio cómo la rastra le iba pasando por encima. ¿Sabe qué me encantaba a mí cuando yo vine a la iglesia? Me encantaba llevarme con los cristianos viejos de la iglesia, viejos de estar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ellos me empezaban a contar sus testimonios así de esto, y aquello a mí me impactaba. Y yo decía, yo quiero eso. Hermano, ¿y yo cómo hago para que Dios me hable? Facilito, me decían, facilito, venga, haga esto. Eso tengo que hacer. Solo eso haga. Y ya lo iba a hacer yo. Y de ahí me vení. ¿Le habló el Señor? No me dijo nada. Es mentira. No. ¿Qué hizo? Esto. No, es que le faltó hacer esto otro. Es otro. Vaya, voy a ir. Pero eso tiene que hacerlo constante. Me dijeron, no, es que hoy va a ir y a mañana le funcionó. Está haciendo constante. Entonces yo tanta hambre me pegó de oír de Dios, de saber de Dios, que yo me iba a encerrar a la iglesia todas las mañanas ahora. Y estando yo ahí, un día estaba yo en mi alegata con él, va. Y de repente oí una voz fuerte que me dijo, ¡mira! Y cuando yo oí aquello, yo me detuve, va. Porque yo estaba solito en la iglesia. Quiero que vayas, me dijo, donde fulana, porque fulana está embarazada, me dijo. Y está en una situación difícil. Y yo quedo asombrado. Entonces dije yo, no, esto es mi imaginación de tanto que quiero yo que Dios me hable. Y no, Señor, perdóname por estar alucinándole. Y fíjate que lo que te estaba diciendo. Y vuelvo yo a mi rogadera, ¿va? Y vuelvo a decir que me dicen, mira. Y me vuelvo a embrecar yo, ¿va? Quiero que vayas donde fulana porque está embarazada, me dijo. Y está pasando una situación difícil. Y dije yo, ¿y qué pierdo con ir, va? Voy a ir a probar. Vaya, le digo, yo voy a ir, así le dije.
Entonces ya preparé el día, me fui donde fulana y cuando la encontré hecho una lata. ¿Y qué te pasa? Le digo, mira, me dice, tengo una infección en el ojo, tengo una infección en el riñón, tengo una infección en el estómago y tengo en los pulmones. Y yo la quedaba viendo. Y ya cuando terminó de darme todo su menú de enfermedades, le digo yo, no, le digo, no es que estás embarazada, le digo. Qué barbaridad. Mi amigo, nunca pensé que me viniera a decir que yo estaba embarazada, como una cualquiera, que me fui con cualquiera. No, hombre, perdona, yo solo es que te vengo a preguntar, le digo yo. Y cuando ya nos despedimos, yo iba recho en el carro, iba regañando al Señor. Este mentiroso, le dije, ¿para qué me mandaste aquí si era mentira? Pero algo dentro me decía, no es mentira, no es mentira. Y decía yo, Dios no es mentiroso, ¿cómo es posible que lo esté acusando? Señor, perdóname, pero qué mentiroso, decía yo, iba con aquella legadera. Allá la semana dije, voy a ir donde la fulana porque, pobrecita. Y ya cuando llegué yo allá me dice, mira, te quiero decir algo. Sí, me dice, estoy embarazada. Hijo de pucha, dije yo diciéndole mentiroso al Señor. Lo que pasa, me dice, es que yo estaba tan turbada, me dice, que yo no hallaba qué hacer. La cosa es como que ella estaba pensando hasta cosas malas porque tenía miedo de decirle a su familia. Pero cuando vos viniste, me dice, y me platicaste, yo dije yo, bueno, de todos modos me relajé, me dice. Me senté a platicar con mi mamá y se enojó, pero luego me dijo, mi hija, hay que seguir adelante. Y mira, ya tengo paz, me dijo. Y se le salieron las tonteras que tenía en la cabeza. Entonces, Dios sigue hablando, hermanos. Nosotros somos los de oídos cerrados. Tenemos que abrir nuestros oídos. Entonces, la operación de milagros es eso, que rompe lo natural. Y ahí es donde le cuento, por ejemplo, la historia de Pedro, ¿verdad? Que el Señor llevó a su ángel a sacarlo de la cárcel y dice que Pedro estaba encadenado y las cadenas se le cayeron, hermano, así nomás. Y se fueron abriendo las puertas. O sea, eso es algo fuera de lo normal. Si lo quiere leer en su casa, ahí está en Hechos capítulo 12. Ya yo no lo voy a leer por el tiempo. Pero dice que Pedro le parecía que era una visión nada más lo que estaba teniendo, y Pedro iba en la vida real saliendo hasta que se abrió la puerta de la última de la calle, y cuando Pedro ya cayó a la calle, el ángel se fue. Ahí dice la Biblia que Pedro cayó en cuenta que aquello no era una visión, sino que el Señor lo había ido a libertar. Hace años unos hermanos iban a evangelizar, como que dijéramos nosotros acá, van a evangelizar de Tegucigalpa a Choluteca, más o menos un ejemplo. Y se iban en un carrito viejo. Y resulta que allá estaban en guerra y la crisis era complicada, eso es en El Salvador. Entonces, cuando vienen de regreso, el carro empieza a temblar y se apagó. Y dice el conductor, el dueño del carro, esto es gasolina, dice. Esto es gasolina, dice, este carro ya no tiene combustible. ¿Qué vamos a hacer? Andamos predicando, nos van a matar aquí. Y se preocuparon todos ellos, pero se quedaron ahí. No recuerdo si oraron por la situación, yo no recuerdo. Pero el asunto es que de repente dice el varón, miren, dice, yo aquí ando un galón de agua que lo ando a veces para el radiador. Yo le voy a echar esta agua al tanque, dice, para ver si prenden el nombre del Señor y nos vamos. Y dijeron otros, este está loco. Un carro caminando con agua en el tanque de combustible es para matarlo. Yo se lo voy a echar, dijo, y buscaron cómo y le echaron el galón. Rum, prendió el carro. Rum, 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 rum. Vámonos, hermanos, vámonos antes que se acabe el galón de agua. Se suben al carro y rum, 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 rum. Con ese galón de agua lograron llegar hasta sus casas. Pero es que si el Señor convirtió el agua en vino, no va a convertir el agua en gasolina.
Si es el mismo que puede transformar lo que Él quiera. Transformó el agua en vino, no va a transformar el agua en gasolina. Y se los llevo para que platique con el que vivió esa experiencia, porque ahí está vivo todavía. Uno de los que andaban ahí. Yo sé quién es. Y lo llevo donde él si quiere platicar. Tal vez nos da cita. Esos son dones de milagros. Cosas que rompen lo natural. ¿Y sabe qué es lo emocionante? Que lo dice la Biblia, pero también lo vemos nosotros. Yo lo he alcanzado a ver en la vida real. Si usted se sentara a ver conmigo todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, en mi familia, de cosas que estaban ya destruidas, y las vuelve el Señor a echar a andar, y yo me quedo con la boca abierta y digo, bueno, y esto no era que no servía. Y el Señor nos ha sacado de crisis con cosas que ya estaban muertas. Y yo le aseguro que si usted se acerca a los hermanos de la época de más atrás, le van a contar historias fenomenales que ellos han vivido, cómo el Señor los ha salvado de muchas cosas. Eso era lo que yo le quería decir cuando le dije que yo me empecé a llevar con los viejos, que usted júntese con hermanos que tengan fe aquí. No se esté juntando con chambrosos que solo para quejarse y calumniar, no, júntese con los que tienen fe, porque cuando usted se junta con esa gente, eso como que se le contagia a uno, se le pega a usted y dice, hombre, yo, así como yo decía, un cipote, hermanos, de 16, 17 años, yo quiero eso, yo quiero que Dios me hable, yo quiero oír la voz de Dios. ¿Cómo es eso, hermano? A mí me encantaba oír hablar en lenguas y un día me le acerqué a una líder de célula y le digo, hermana, ¿qué días dan clases en la iglesia para hablar así? Yo quiero hablar así también. Y se rió la hermana de mí, va. No, me dice, esto es un don de Dios, y me empezó a explicar. Le digo, pensé que daban clases, le digo yo, va a estar difícil para que Dios me oiga. No, me dice, si Dios lo escucha, empiece a orar, Dios se lo va a dar, me dice, tenga fe. Dije yo, si Dios lo da, yo empecé a orar por aquello. Acérquesele a Sonia y dígale, ¿cómo recibiste el bautismo? Era la que más se quejaba porque fue de las últimas con nosotros en recibirlo. Pero nosotros tanto era el deseo que era una rogadera y aquella bravura con Dios. Bueno, ¿me lo vas a dar o no me lo vas a dar? ¿Qué pasó? ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? ¿Vamos para el infierno o somos tuyas? Carle gata. Y por ratos resentidos y maleados con Dios. Pero ahí está sentada ella todavía. Ese es el accionar del Espíritu Santo que ella recibió. Y aquí voy yo de arrastras también. Y aquí va usted de arrastras. Péguesele, hermanos que tengan empuje, que tengan fe, que le digan, no le pare bola, hermano, camine, vaya, busque qué hacer. Deje de andar ahí, que quejadera, porque usted va a andar ahí también. Ay, hermano, es que yo también, ya que quejadera madre que le pega a uno. Záfese de esa gente. Porque el que anda con gente brava, dice la Biblia, se le pegan sus costumbres. El que anda con gente de fe, se le pega la fe. Hasta el mundo lo dice, hermano, el que anda con lobos. O sea, es algo que se cumple en el mundo y en lo espiritual. Péguese a gente de empuje, hermano. Aunque lo regañen por ratos, porque a nosotros eso nos pasaba, pero aquí estamos y aquí vamos. Entonces esos son los dones de milagros. Y hay más ejemplos, pero vamos a ir culminando por el tiempo malvado que nos ata. Y el último de ellos es el don de fe. Y el don de fe, hermanos, ese es cuando viene Dios y agarra la fe de Él, porque Dios también tiene fe, no sé si usted lo sabía. Alguien que no tiene algo no lo puede exigir. Entonces Dios tiene fe al igual que nosotros, pero viene Dios y agarra la fe de Él, la que Él posee propia, y se la pone a una persona en específico para que haga cosas específicas en momentos específicos. Y es algo fuera de lo normal. Mateo capítulo 17, verso 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, esta es la fe de Dios, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y esto es lo que produce la fe de Dios. Y nada
o será imposible. O sea, es una fe que transforma agua en gasolina, que transforma agua en vino, y el que lo está diciendo aquí es el que caminó sobre las aguas. Y como él la tiene, le dice, si ustedes tuvieran esta fe, a esa montaña le dirían, quítate que no tengo ganas de sudar trepándote y quiero caminar para allá. Pero esa fe es de Dios, que la comparte con nosotros en un momento específico. Esa fe también se la puede pedir usted al Señor. Todos los 9 dones usted los puede pedir. Dice Pablo, ahí están los 9 dones para que los disfruten. Y ustedes, dice, pueden pedir el que quieran. Aunque yo, dice Pablo, si me preguntan a mí, les recomiendo que pidan los mejores. Es decir, usted le puede decir, Señor, dame el don de revelación. O puede decirle, dame el don de, los dones de sanidades. O dame el don de fe. O dame el don de hacer milagros. O dame el que usted quiera. O sea, la puerta está abierta, hermanos. Y los lentos somos nosotros. Nosotros somos los quedados. Usted está enfermo, enferma. Dígale, Señor, ayúdame a creer como aquel hombre que te dijo, ayúdame a creer. A lo mejor, Señor, yo he venido dudando. Y cuando ese hombre le dijo, Jesús, ayúdame a creer, traigan el muchacho, dijo Jesús. ¿Le falta fe? Pídala a Dios. Es simple. No puede salir de su hoyo. Pídale al Señor fe. Es que sin fe no va a salir. No, sin fe no va a salir de su enfermedad. Sin fe no va a salir de ningún lado. No va a salir de ningún lado. Hermanas, que dudo. Me pega la dudadora, la dudadera y la duradora. Y todas esas. Dígale, Señor, ayúdame. Reprende al diablo y ayúdame a tener fe. Dame de tu fe, Señor. Si es que la Biblia dice, pidan los que quieran. Abra su boca y dígale, Señor, dame, háblame, revélate, dime qué tengo que hacer, para dónde le tengo que dar. Tal vez el Señor le manda una tarántula y lo sana a través de ella. O sea, Dios puede hacer todo eso, hermanos. Pero abra sus oídos. Señor, háblame. Si usted se está juntando con gente quejista, hermanito, venga, dígale, vámonos a ser amigos de aquel que tiene fe. Jálelo para que podamos avanzar juntos. Y ahí están los 9 dones, hermanos. Son para usted porque son para la iglesia, no son para nadie más. Si usted ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ahí está la puerta abierta. Porque para llegar a los dones, primero el bautismo. Pero si usted no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, también es un regalo. Va, siéntese con Sonia para que le cuente su testimonio. Y yo voy a terminar aquí para que nos vayamos para la casa. Y vamos a orar entonces. Y yo espero que hayamos aprendido. Y yo espero que no nos dejemos engañar. Y que hoy ya sepamos que es para recibir una sanidad, por ejemplo, se ocupa una revelación primero. Pero cierre sus ojos ahí en su lugar. Y dígale, Señor, levántame. Señor, vuelve a hacer tus milagros. Señor, levanta a tu pueblo. Señor, levántame a mí. Háblame. Dirígeme. Oriéntame. Cuando yo era un joven de 15, 16 años, yo le dije, Señor, háblame. Si a los hermanos les hablas, yo quiero que también me hables. Jóvenes pueden oír la voz de Dios, pero tienen que acercarse a Dios. Tienen que acercarse a Dios. Señor Dios Padre que estás en los cielos, esta noche te damos las gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es grande, Señor. Sabemos y hemos visto que a través de los años tú te mueves, tú te manifiestas, Señor. Lo hemos visto, lo sabemos, que tú sanas, que tú levantas, que tú restauras, que tú transformas, que tú conviertes, que al borracho lo haces un hombre de bien, que al drogadicto lo liberas,
que das salvación a los hogares, que transformas la vida de las mujeres, que restauras hijos, que los haces buenos hijos, que haces buenos esposos. Señor, sabemos que tú tienes esa capacidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos vuelvas a hablar, que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, que nos des la fe, que nos des tus dones, que nos ayudes a oír tu voz. Señor, si en algo estamos encerrados, de que no queremos, de que no avanzamos, de que no queremos, Señor, prosperar, te pedimos que nos ayudes y que rompas toda cadena que nos ata, porque solo tú puedes, Señor, que derribes todas esas murallas que nos quieren frenar o nos están frenando. Señor, que el que está enfermo sea sanado, que él necesita un trabajo sea provisto, Señor, en el nombre de Jesús. Rompe todas las cadenas, Padre amado, que atan a tu pueblo, y ayúdanos, como dice tu palabra, a ser cabezas, a ir adelante, Señor, a no tener miedo. Ten misericordia de nosotros, y si en algo dudamos y si en algo nos falta la fe, te pedimos en el nombre de Jesús que nos la comparta, Señor, de la tuya, y nos ayudes a creer para salir adelante. Afírmanos en tu palabra, que no seamos engañados. En el nombre de Jesús, guárdanos de regreso a nuestras casas, cuídanos y protégenos, Señor. Y esta noche de manera especial te queremos pedir por la vida de nuestro hermano Lázaro. Señor amado, tú puedes llegar hasta esa unidad de cuidados intensivos y puedes tocar su cuerpo. En el nombre de Jesús, toca su cuerpo enfermo, Señor, y sánalo si es tu voluntad. Arranca de la infección. Háblale a sus oídos, que también tu fe pueda ser compartida con él, para que él pueda salir de ahí, si es esa tu voluntad, Señor. Y ayúdalo, Padre, porque tú sabes lo difícil y lo doloroso que es estar con enfermedades graves, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos por él y te pedimos, Señor, que lo saques de ahí conforme a tu misericordia y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.